Quería deciros que buenos días a todos, a los que estuvisteis ayer y a los que os conectáis hoy nuevos. Me he presentado, mi nombre es Maite, para los que no estuvisteis ayer, soy tutora de Implica y bueno, estamos durante estos días haciendo conexiones con vosotros para explicaros y hablaros del tema de enfermería veterinaria, de auxiliar de clínica veterinaria. Y hoy os prometí, que hoy íbamos a hablar del sistema del organismo canino y felino, pero dada la hora en la que estamos y bueno, pues al final hemos decidido que era un tema muy extenso y muy intenso porque tenemos al final poquito tiempo y nos ha parecido idóneo cambiarlo por otro que va mucho más acorde en el momento que estamos. Vamos a hablar de la nutrición clínica, así que todos tenemos ganas de comer ahora mismo ya. Y bueno, no os preocupéis porque evidentemente haremos la clase que os prometí ayer de sistema del organismo canino y felino, la haremos la semana que viene, os avisaremos con tiempo para que os podáis conectar y no os preocupéis que cogeremos un poquito más de tiempo para hablar directamente de ello, ¿vale? Sin ir más lejos, ahora mismo vamos a empezar con este tema, pero sí que os quería decir que, bueno, es un poquito, lo que queremos hacer es un poquito una base introductoria en la que me voy a meter en cada una de las enfermedades y trastornos de la nutrición clínica de animales, ¿vale? Entonces iré explicando un poquito, me iré apoyando con diapositivas y tenéis también a vuestra izquierda un chat donde podéis hacer las preguntas. Está mi compañera también conectada, entonces irá contestando en el momento que podamos y yo al final de la clase contestaré las preguntas que veamos que se han quedado en el aire o que queráis que hacer interesantes, ¿vale? Así que empezamos y comentamos. Bueno, como os he dicho, vamos a hablar, mientras esto se carga, de la nutrición clínica, ¿de acuerdo? Bueno, como os he explicado, vamos a hablar de los diferentes trastornos que afectan a la nutrición clínica. Ahí tenéis un poquito de lo que vamos a hablar cada uno de ellos, ¿vale? Enfermedades gastrointestinales, la obesidad, enfermedades cutáneas como tal, la diabetes mellitus, la enfermedad dental, el cáncer, la insuficiencia renal crónica, enfermedades hepáticas, anorexia, urolitiasis canina y enfermedades vericelinas de las vías, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos con la enfermedad gastrointestinal, ¿vale? En este momento, cuando hablamos de una enfermedad gastrointestinal, podemos hablar de diferentes enfermedades, ¿de acuerdo? Pero sobre todo vamos a hablar de la parte del tracto gastrointestinal que se haya afectada, ¿vale? Os voy a explicar qué tipo vamos a encontrar y qué parte del tracto gastrointestinal se vaya a afectar, ¿vale? En el caso de la gastritis, habrá una inflamación de la mucosa que recubre la parte del estómago, ¿vale? En el caso de la dilatación y la torsión gástrica, el vólvulo es el que se encuentra, en este caso, torsionado y significará que no llegará la sangre, habrá una falta de irrigación importante de esa zona, ¿de acuerdo? La enteritis es una inflamación del intestino delgado y la colitis, por el cambio, es una inflamación del intestino grueso. También nos podemos encontrar, en este caso, que podemos hablar de estreñimiento, evidentemente. Todos sabemos lo que es el estreñimiento, pero bueno, para ser un poquito más técnico, podemos decir que por el intestino grueso irá la comida demasiado lenta o se parará incluso, ¿de acuerdo? Vale. Una vez hablada de las enfermedades gastrointestinales, vamos a hablar también de la obesidad, ¿vale? En esta obesidad, cuando hablamos de obesidad, pues hablamos de una forma habitual de malnutrición, ¿vale? Y esto podemos valorarlo en las personas de diferente manera, ¿vale? Pero en los animales vamos a valorarlo cuando hay un aumento del peso corporal superior al 15% del peso óptimo. Valorar y tener en cuenta que no es lo mismo una raza, una edad y un sexo del animal. Es decir, no podemos pretender que un San Bernardo pese lo mismo que un caniche, ¿de acuerdo? Estoy poniendo dos ejemplos de extremos, ¿vale? De muy extremo. Pero daos cuenta que no podemos valorar que el peso sea el mismo, ¿vale? Ni por la raza, ni por el tipo de animal que en este caso tenemos, ni por supuesto no es lo mismo un animal que tenga 10 años que un animal que tenga un añito, ¿vale? Y por supuesto tampoco lo mismo machos y hembras, ¿vale? Hay que tener en cuenta. Vamos ahora también, vamos a explicar un poquito las enfermedades cutáneas que nos podemos encontrar relacionadas con la nutrición, ¿de acuerdo? Los signos clínicos habituales de la enfermedad cutánea del pelaje son los siguientes que vamos a encontrar, ¿vale? Podemos hablar del prurito. Es un picor que hace que el animal necesite continuamente rascarse, ¿vale? Hemos visto la típica imagen, no estamos hablando de pulgas,
no estamos hablando de garrapatas, no, estamos hablando de un picor en la zona cutánea, ¿de acuerdo? Puede ser provocado por muchas cosas. Una de ellas puede ser la seborrea, ¿vale? La seborrea es un exceso de grasa. Lo notaremos cuando el pelaje esté lacio y la piel brilla, pero de una manera un poco extraña, ¿vale? Es ese exceso de grasa que se forma una capa de grasa por encima de la piel que nos da un aspecto que dices, sí, brilla, pero brilla de una manera un poco rara, ¿vale? Perdón. También podemos hablar de la alopecia. Evidentemente es calvicie, pero no es una calvicie generalizada, ¿vale? Son zonas a las que le falta el pelo. O podemos hablar también de una hiperkeratosis. Una hiperkeratosis es una acumulación excesiva de la queratina. Acordaros que la queratina es una proteína de protección, ¿vale? Entonces, protege la piel. Si hay un exceso de esa queratina, tampoco es bueno porque no permite que pueda entrar ni entrar ni salir. Es decir, ni el sudor, no haría bien las funciones habituales de la epidermis, ¿vale? En el caso del pioderma, es una aparición de úlceras en la piel, ¿vale? Veremos que esa zona justamente está alopécica, no tiene pelo, y veremos como pequeñas apariciones de úlceras, ¿vale? Esto es un pioderma. También, aunque nos parezca una tontería, podemos también hablar de una otitis externa. Una otitis externa, ¿por qué? Evidentemente, la infección puede afectar al pH de la piel desde la zona interna de la oreja, ¿vale? Entonces también puede producir esa otitis, ¿vale? Y luego la reaparición lenta del pelo tras el corte. Si vemos que a nuestro perro o a nuestro gato no le está creciendo el pelo como debiera, puede ser un símbolo de estrés, de defensas bajas, ¿vale? O sea, hay que tener en cuenta también todas estas enfermedades cutáneas. Aparte de todo esto, también podemos hablar de enfermedades cutáneas debidas a alergia alimentaria, es decir, una alergia alimentaria puede dar todo lo que hemos hablado antes, ¿vale? Lo voy a poner otra vez para que lo tengáis. Puede dar pruritos, seborrea, alopecia, hiperkeratosis, piodermia, otitis externa o incluso la reaparición lenta del pelo después del corte. Y también puede ser provocada por todo esto por una deficiencia de ácidos grasos esenciales, ¿de acuerdo? Aparte de esto, esperad un segundito, por favor, que se me acaba de ir, perdonadme. Sí, seguimos. Podemos hablar también de una diabetes mellitus, ¿vale? La mala nutrición de nuestros animales pueden provocar. ¿Qué es esta enfermedad? Esta enfermedad es una enfermedad que afecta a la eliminación de la glucosa en sangre, ¿vale? Nuestro páncreas no producirá bien la insulina y no funcionará de forma correcta, ¿vale? Los factores nutricionales clave de la diabetes son estos 4 que tenemos aquí, ¿vale? Las proteínas. ¿Por qué? Porque si se controla el porcentaje de proteínas que ingieren, se puede controlar mejor las glucemias, ¿vale? Estos 4 factores que estamos hablando son factores nutricionales que influyen directamente en la diabetes, ¿vale? Y estoy explicando por qué os afectan, ¿vale? ¿Por qué afectan? En el caso de las grasas, impiden que la insulina funcione correctamente. Un exceso de grasa impedirá que la insulina funcione correctamente. Los hidratos de carbono solubles. También, por ejemplo, en el caso de los gatos, no se metaboliza bien la fructosa, ¿vale? Entonces, esta la acumula y causa también muchas veces diabetes, en el caso de los gatos, ¿vale? Y en los hidratos de carbono solubles, estos sobre todo tienen que ser tenidos en cuenta para el tratamiento de la diabetes, ¿de acuerdo? También nos podemos encontrar enfermedades dentales provocadas por la nutrición, ¿vale? Os he preparado aquí un esquema muy facilito que lo vamos a ver juntos. Vamos a ver que lo primero, estos son de menor a mayor las gravedades que nos vamos a encontrar, ¿vale? Primero podemos encontrar una película en los dientes, ¿vale? Esa película no es mayor índice de una enfermedad dental siempre y cuando no vaya agravándose, ¿de acuerdo? Seguido de la película empezará a hacer una placa. Esa placa, como veis aquí hacia la derecha, nos va a provocar mal olor oral, ¿vale? Notaremos que nuestro perro y nuestro gato le huele la boca, es un olor a agua corrompida, es un olor a podrido, ¿de acuerdo? Esto es muy importante pararlo a tiempo porque si no provocaremos cálculos dentarios, ¿vale? Y el cálculo dentario provoca más placa y puede provocar una mayor, un escalón por encima de la placa, ¿no? Que pasaremos a la gingivitis, ¿vale? La gingivitis
Para que os quede claro, es una inflamación de la encía, ¿de acuerdo? Después de la gingivitis vendrá una periodoncitis, que es cuando el diente se queda en el aire y provoca la caída, ¿vale? Tener en cuenta que esto está provocado por una bacteriemia, que es una infección, ¿de acuerdo? Y luego, después de esto, ya llegaremos a un punto ya de que hay que actuar muy rápido, será el dolor oral, la disfunción, ¿vale? Y la pérdida de expresión, ¿vale? Por tanto, es mejor pararlo a tiempo, cuando nos encontramos con una placa, una película, valorar qué está pasando para no llegar a una pérdida de un diente, ¿de acuerdo? El cáncer es otro de los temas que también pueden afectar, bueno, pueden venir provocados por una mala nutrición, ¿de acuerdo? Los más habituales son el cáncer de mama, el cáncer de ovarios, el linfoma, los tumores cutáneos y los tumores de Bach. ¿Qué nutrientes tenemos que dar a nuestros animales para su tratamiento? Pues sobre todo tenemos que tener en cuenta que tengamos un equilibrio bueno entre los hidratos de carbono, las grasas, los ácidos grasos omega 3, las proteínas y la arginina, que es un aminoácido, ¿de acuerdo? Otro de las enfermedades que nos podemos encontrar por la malnutrición es la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal causa desequilibrios en minerales y electrolitos que pueden hacer que el animal se encuentre con malestar. Podemos encontrarnos desde hipocaliemia o hiperfosfatemia. La hipercalemia es tener poco calcio, ¿vale? En los huesos. ¿Por qué es importante? Porque los huesos, si no tienen calcio, se rompen, la sangre no se limpia y el pH de la sangre está muy, muy, muy alterado, ¿de acuerdo? Y por otro lado, tenemos la hiperfosfatemia, que es mucho fosfato en sangre. Unido al calcio y a los fosfatos, puede producir una reacción fatal en nuestros animales, ¿vale? La enfermedad hepática. Los nutrientes clave para el perro y el gato con enfermedades hepáticas son los siguientes. Hay que tener muy, muy, muy en cuenta de tener estos nutrientes o aportar estos nutrientes para prevenir y controlar una enfermedad hepática, ¿vale? Proteínas, bien de calorías, hidratos de carbono, grasas, L-carnitina, la fibra soluble, el cobre y el zinc, ¿vale? También nos podemos encontrar cuando tengamos una mala nutrición con una anorexia, ¿vale? Son muchos los trastornos que pueden hacer que el animal se vuelva anoréxico, ¿vale? Tenemos aquí varios. Uno puede ser la alteración del gusto y del olfato debido a una secreción nasal profunda, es decir, un catarro, pero también puede estar provocado por una edad avanzada o incluso por otras enfermedades, ¿de acuerdo? Tenemos que evitar que esto suceda. Debido al dolor de úlceras o a objetos extraños que hayan podido tragar, como huesos y alfileres, también pierden la sensación de apetito, ¿de acuerdo? Por otro lado, también las enfermedades sistemáticas como la insuficiencia renal puede provocar anorexia, ¿vale? Traumatismos como lesiones de la cabeza, fracturas de mandíbula, evidentemente también pueden provocar anorexia, son faltas de ganas de comer, ¿vale? Una disfunción del tracto gastrointestinal como una obstrucción intestinal, tumores, etcétera, incluso las neoplasias también pueden provocar la falta de apetito en nuestros animales. Por tanto, hay que estar muy, muy, muy atento a cualquier señal que encontremos, ¿de acuerdo? Por otro lado, también podemos hablar de la urolitiasis canina. Las formas habituales de esta urolitiasis son cálculos y cristales en la vejiga, son las siguientes. Os voy a explicar cada una de ellas, os he puesto los nombres, pero os voy a explicar cada una de ellas, ¿de acuerdo? La estrubita es una acumulación de cristales de fosfato triple que suponen, en el 90% de los casos, de cálculos en cachorros con infecciones bacterianas. ¿De acuerdo? Hay que tener muy en cuenta que si nos encontramos una acumulación de cristales, podemos estar hablando de una infección bacteriana. Por tanto, habría que administrar antibióticos, ¿vale? En el caso del oxalato cálcico, se puede producir por un exceso de oxalacetato en la dieta, ¿vale? Esto hay que controlarlo manteniendo la orina alcalina, ¿vale? Hay que hacer controles de la dieta y controles de la orina para no estar por encima de la orina alcalina, ¿de acuerdo? En el urato amónico son acumulación de cristales de otra familia de la urea que se forman en la orina más ácida, ¿vale? Por eso, algunas razas en concreto son propensos a tenerlo, ¿de acuerdo? Y en el caso de la cistina, es un exceso de aminoácidos cistina que causan cálculos en el riñón. La mayoría de los cálculos en el riñón están formados por un exceso de aminoácido cistina, ¿de acuerdo? Y por último, vamos a hablar de la enfermedad felina de las vías urinarias bajas.
También, aunque os parecerá que no, también tiene que ver con la nutrición, ¿vale? Son grupos de trastornos, muchos de los cuales causan inflamación en las vías urinarias bajas. Los signos habituales del FIETUD son los siguientes. El FIETUD son enfermedades del tracto urinario inferior, ¿vale? Que afectan a la vejiga y a la uretra. Quiero dejarlo claro para que lo sepáis, ¿vale? El FLUR son enfermedades del tracto urinario inferior que afectan a la vejiga y a la uretra. Lo que hacen que dificulten la expulsión de orina, es una disuria, ¿vale? Que afectan a una alteración de frecuencia de emisión, es decir, nuestro perro, nuestro gato no está orinando el tiempo que debiera y durante el tiempo que debiera, ¿vale? Una incontinencia, es decir, todo lo contrario, incluso una hematuria. Una hematuria es la presencia de sangre en la orina, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poquito lo que nos vamos a encontrar cuando estemos hablando de enfermedades provocadas por una nutrición clínica insuficiente o irreal. Vale, estoy viendo que tenemos alguna pregunta, entonces voy a ver si puedo responderos. Ahora mismo no tenemos ninguna pregunta en directo, así que, bueno, pues no sé si tenéis alguna duda, si podemos ayudaros por ahora. He intentado ser lo más breve posible, intentar explicaros también bien lo que quería utilizar, porque sé que al final es un vocabulario extenso, un vocabulario muy específico y, bueno, pues de alguna manera sí que quería que tuvierais toda la información y, bueno, pues tuvierais también tuvierais en mano pues la posibilidad de poder entender todas estas palabras que nosotros manejamos diariamente. Si no tenéis ninguna pregunta, pues yo creo que lo dejaremos aquí. Nos veremos la semana que viene. Os mandaremos, si queréis, nuestra conexión, nuestro link para que la semana que viene podáis conectaros. Hablaremos sobre el sistema, como os he prometido, sistema de organismos caninos y felinos. La semana que viene, venir con fuerza, venir con ganas, porque, bueno, pues al final es un tema extenso, pero los que amamos los animales, al final, pues agradecemos que nos den toda esta información y que tengamos... Bueno. Así que por mi parte nada más, encantada de que hayáis conectado, espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante y os espero la semana que viene.